Bienvenidos al Navegante. En el programa de hoy navegaremos por la vida de Víctor Manuel Matellano, a quien su corta pero intensa filmografía le avalan una gran carrera que promete llegar a lo más alto. El director de cine y teatro se embarca con nosotros en una entrevista en la que descubriremos su parte más humana, una pequeña travesía por su vida y filmografía que no dejará a nadie indiferente. No hay tiempo que perder, así que viento en popa a toda vela. Víctor Matellano, director, guionista, bienvenido al Navegante, a este Correillo La Palma. Primera pregunta directa y sencilla, ¿estamos en un escenario ideal para rodar una película de terror? Sí, por supuesto. Además, los barcos tienen mucho que ver con el terror. Está en la propia literatura de los clásicos, está el propio Stoker. Hay un momento en el que Drácula llegaba en un barco. Con en la carga de la bodega, en el ataúd, con todo rodeado de ratas. Y es algo que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo siempre. Los barcos invitan, ¿no? Cualquier espacio cerrado. Y sobre todo porque encontrarse en medio del mar es, bueno, puede ser algo maravilloso o puede ser todo lo contrario, ¿no? Para empezar, yo quiero que antes mirábamos este pequeño atril, yo quiero que hagamos un ejercicio de imaginación, de reflexión. Voy a aprovechar un poco de su presencia como director y guionista. Yo no sé esta frase, si tuviésemos que crear un fotograma a partir de él, ¿cuál sería? La mujer que a mí se ha convertido en fantasma, yo soy el lugar de sus apariciones. Sí, bueno, pues sería precioso, ¿no? Porque una historia que de una separación, una historia de amor que transcurre en un barco como este y que precisamente la figura de la mujer se ha quedado para siempre aquí, ¿no? Intentando normalmente resolver algo de lo que tienen que resolver los fantasmas, que es algo siempre algo que no dejaron resuelto anteriormente. Los fantasmas siempre tienen que resolver algo. Los fantasmas siempre tienen que resolver algo. Usted me ha resuelto la pregunta en un momento. Yo también le quería preguntar ¿por qué eligió usted el terror? Porque ha sido el género que ha marcado parte de su trayectoria. ¿Por qué terror y no otro género cualquier otro? A mí me gustó siempre el juego del miedo desde pequeño. Y me gustó el juego del miedo por mis propios terrores. Yo tenía terrores nocturnos cuando tenía 5 años. Y tenía muchísimo miedo a que hubiera algo debajo de la cama o algo dentro del armario. Cada vez que veo una película de este tipo me siento muy identificado, sobre todo si hay algo debajo de la cama, que una vez Jordi Grau, hablando de no profanar el sueño de los muertos, decían que venía de ese miedo, de vendrán los muertos y te cogerán por los pies, ese miedo, ¿no? Jugué con mis propios miedos para evitarlo, y para evitar mis propios miedos jugaba con los monstruos. Por eso me gusta mucho ahora el mundo de Halloween, porque me parece que es muy didáctico para los niños jugar precisamente con sus propios miedos. Bueno, pues me encantaba Drácula, me encantaba Frankenstein, me encantaba la momia, el hombre lobo, el Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Jugaba con todo eso. Es algo que tengo imbuido desde muy pequeño. Y ya siendo más mayor, he sentido también la fascinación como espectador de pensar cómo el terror nos lleva a unos mundos ficticios en los que otros sufren por nosotros, no nosotros. Hay una pantalla que nos separa y que nos sirve de catarsis, ¿no? Y nos sirve de juego, ¿no? Y ese juego pues es el que he aplicado luego en las películas. ¿Resulta más complejo crear esa sensación de terror en la mente, en la sensación de los espectadores, que crear otro tipo de sensaciones en otro género? ¿Es más complejo ese proceso de terror? Lo fácil es dar un susto, lo difícil es dar miedo, y el miedo, a mí en concreto como espectador, lo han conseguido pocas veces, y supongo que yo con bastante gente no lo he conseguido. Asustar sí, dar mal rollo también, generar sensaciones, bueno, pues creepy, ¿no? Unas sensaciones es fácil, ¿no? Pero dar miedo es otra cuestión.
todo lo que tenga que ver con instintos primarios, de los cuales estamos bastante acostumbrados, es muy difícil de hacer. Pero lo que es más difícil de hacer es la risa. Es la risa. Y por eso yo tengo muchísimo respeto a la comedia. Y por eso ahora estoy empezando a hacer cosas de comedia, pero me ha costado más porque creo que es el género más difícil de hacer. Para mí el terror o el fantástico me resulta muy fácil porque lo tengo imbuido desde hace muchísimo tiempo. ¿Se ha llevado usted muchos sustos en la vida? Sí que me los he llevado, sí que me los he llevado. Y algunas sorpresas desagradables. De alguna manera me han ayudado a avanzar. Lo que sí es que hay que interiorizar todo lo que nos pasa. Lo bueno, lo malo, el susto y la risa. Porque todo está cambiando constantemente. Nuestra vida no es la misma dentro de 5 minutos. Todo puede cambiar y dar un giro enorme, ¿no? Y eso el cine lo trata muy bien, porque todas las películas transcurren de que a alguien le ocurre algo. Transcurría su vida normal, iba al trabajo todos los días de la misma manera, se despide de su mujer y desaparece, por ejemplo, ¿no? Ocurre algo, siempre ocurre, pero es que la vida es así. Y la vida es mucho más terrorífica que el cine, pero muchísimo más, a mí me lo parece. Ese devenir de la vida en el que hay altos y bajos, no sé cómo le ha afectado a usted, ¿no? Porque una carrera amplia, yo me supongo que habrá habido momentos mejores y peores, pero todo es parte del éxito, ¿no? Y de la carrera profesional de una persona. Además se ha concentrado todo en muy poco espacio de tiempo, muy pocos años, con lo cual ha sido todo bastante intenso en mi caso. Algunas de las cosas más duras que me han pasado en la vida han tenido que ver con las películas. Algunas de las más desagradables, de las más humillantes y de las más terroríficamente humanas me ha pasado con las películas, con algunos seres humanos que trabajaban en las películas. Pero he aprendido muchísimo y le debo muchísimo al cine, ¿no? Y lo que te decía antes, he conseguido avanzar a este aspecto. Yo creo que no solo como profesional, más como ser humano, gracias a esto. Claro, al final es una dedicación absoluta a la profesión. Indudablemente no hay una separación de Víctor Matellano profesional, persona, ¿no? Yo la verdad es que admiro y envidio mucho a los amigos que no trabajan en esto y llega el viernes y a las 3 de la tarde se van al fútbol o se van y realmente primero la cabeza no deja nunca de funcionar y la cuestión creativa está siempre funcionando, pero es que después, sobre todo cuando estás en procesos de creación o después, cuando estás en procesos de venta de una película, son como hijos y los tienes que atender todos los días, ¿no? Somos un poco como sacerdotes en ese aspecto, entonces lo somos durante todo el tiempo. Eso es maravilloso y eso a veces es terrible a la vez, ¿no? Por eso se habla del veneno, igual que se habla en los actores del veneno del teatro, del veneno del cine. Existe un poco el veneno para todos los de la profesión, ¿no? Y cuando te ha picado el veneno, te ha picado esta serpiente, tiene esta cosa adictiva y a veces tan maravillosa de hacer algo excepcional que no hace el común de los mortales, pero también tiene esta cuestión terrorífica de que a veces se vuelve contra nosotros todo este mundo y lo que rodea y, bueno, a veces no se pasa muy bien. ¿Hace cuánto le picó a usted ese veneno del que hablaba? Yo realmente desde los tiempos de los monstruos que te decía, desde esos miedos de me van a coger por los pies, desde entonces es algo que siempre había deseado. Entre medias profesionalmente me dediqué a otras cosas, comencé a escribir hasta que he tenido la oportunidad primero de trabajar como ayudante de dirección, tras meritoriajes en películas y demás, y después dirigir mis propias películas. En realidad lo he podido todo poner en práctica de una forma, digamos, más profesional en los últimos años. Pero es una cuestión que ha estado siempre en mi vida, desde pequeño. Por eso no tengo la sensación de estar trabajando. Tengo la sensación de que es es un placer tan grande, también es una adicción tan grande, también es a veces doloroso, pero no lo vivo ya casi como un trabajo, es parte de mi vida, ¿no? Entonces, de alguna manera eso ha estado siempre ahí. Es intrínseco. Sí, de alguna manera siempre estuvo. Y me descubro a mí mismo muchas veces jugando a aquel niño. Creo que a veces
Cuando estamos en un rodaje y con pequeños detalles pienso, era aquel pequeño Víctor que jugaba con sus monstruos. Hablábamos antes de esta frase, pero si le damos la vuelta a este pequeño cartel, aparece una palabra que es constancia. ¿Qué significa para usted la constancia en esta profesión, en su vida? La constancia yo la vivo como el trabajo continuado, como ese pequeño. Vuelvo a la historia del niño pequeño, de los monstruos y de 5 años, ¿no? Si aquello era un juego, y además ahora muchas veces lo vives como un juego, si es la cuestión de decir, y voy manteniendo esa idea y voy trabajando. No, nunca está hecho esto. Nunca. Y me acuerdo mucho de una frase de mi querido Jesús Franco, que era muy divertido, y siempre decía, Víctor, nunca está hecho y nunca hay que creérselo. Nunca. Nos lo tenemos que construir cada 5 minutos. A veces las cosas nos salen mejor y a veces nos salen peor. Pero al menos honestamente podemos sacar adelante nuestro trabajo y pensar que nuestra meta no es una meta cercana. Quizás una cuestión también de autoexigencia constante, ¿no? Continua. Bueno, además vas aprendiendo que la exigencia te la van... si la mantienes tú alta contigo, pues los demás a veces cuando te comentan algo, siempre con capacidad de escucha además, cuando te comentan algo, y esto ya lo he pensado yo antes, ¿no? Y sobre todo en un país como el nuestro, con respeto, pero que denostamos muchísimas veces lo que hacemos aquí, y es muy difícil para nosotros sacar cosas adelante porque es más fácil si eres francés, o eres inglés, o eres americano, cuando traes aquí un producto que se te trate de otra manera. Pero yo cuando dicen, es porque te han visto desde siempre, ¿no? Entonces, es un elemento al que tienes que siempre tenerlo muy claro. Pero si tu exigencia está siendo alta, tu honestidad está siendo alta, tu nivel de satisfacción siempre va a ser más alto. ¿Puede llegar a mermar esa exigencia? Quiero decir, no sé si le ha ocurrido a usted el estreno de una película después de muchos meses, seguramente también años de trabajo, de creación, ese proceso creativo, que tenga un éxito o que sea reconocida, que todo vaya bien, el gran público la acepte, y luego usted pensar, esto podría haber salido mejor, esta serie de cosas podrían haber sido más perfectas en relación a lo que yo tenía en la mente. Yo en mi caso siempre no es lo soñado. Lo que pasa que con las circunstancias tan complicadas que a veces tenemos para hacer las películas en España, ya te parece un hecho maravilloso que al menos se haya terminado, porque aquí es un triunfo. Terminarla, estrenarla, es todo un triunfo, ¿no? Y en esto te estás quedando. Pero la satisfacción absoluta no existe. Lo que pasa que también piensas, bueno, las películas tienen muchísima vida, se va a ver durante muchísimo tiempo. ¿Quién sabe cómo se va a ver esta película? ¿Se ha visto con estos ojos? Y lo que a estos ojos de hoy día ha funcionado, dentro de unos años a lo mejor se ha quedado vieja, pero a lo mejor ocurre lo inverso, y esto lo vas pensando. Respecto, fíjate, esta cuestión de la inquietud constante que hay que tener, yo tengo una anécdota maravillosa. Es que la primera toma la primera secuencia de la primera película que yo dirigí como largometraje fue con Geraldine Chaplin. Es decir, el primer plano que yo tenía era con ella. Íbamos por el pasillo hasta donde estaba en el set y le digo, y que nos conocíamos hace tiempo, y digo, Geralda, estoy nervioso, porque además de ser la primera, es contigo. Y me dijo, coge mi mano. Le cogí la mano y dice, ¿lo notas? También tiembla. Siempre tiembla mi mano cuando voy a empezar a rodar. Dice que no se pase eso nunca. Y es cierto, no se tiene que pasar eso nunca. Es como cuando vas a salir a escenario, no se tiene que pasar. Hay un nivel en el que siempre tienes que pensar que cada trabajo, cada circunstancia, cada día de trabajo que tienes es como el primero. Y lo tienes que defender como el primero. Y eso te tiene que generar un poco de ansiedad. Empezábamos con una pregunta corta y directa sobre la escena que nos rodea, acabamos con otra. ¿Se siente una persona exitosa? Bueno, si yo entiendo que éxito es haber conseguido hacer realidad aquellos sueños de niño que tenía entonces,
y convertir aquellos miedos de me van a coger los pies por debajo de la cama, de alguna manera me siento feliz, absolutamente. O sea, ese es el sentido de mi éxito. Porque claro, si tenemos que cifrar las cosas en cuántas entradas vendemos, en cuántas veces lo vendemos, en cuántos colocamos, bueno, relativamente, eso estoy relativamente satisfecho. Siempre hubiera querido algo más, ¿no? Pero al final he podido jugar con aquello. Y eso, hacer tus sueños más primigenios realidad no tiene precio.